Es esa cómo construye el narrador su héroe, como corporalmente frágil, no puede demostrar su valentía, no puede demostrar su fuerza con el cuerpo, eso es interesante, solamente con la palabra. Y eso es muy del pensamiento, lo podemos leer, no sé si así, pero es una lectura como para movilizar el texto. Es muy lo que dice hacia el final. Todo patriota ilustrado, amigo de las luces y de la libertad. La creencia de que vos tenés tu fuerza en el discurso, en los argumentos, no en la fuerza. Es una creencia absolutamente ilustrada. La razón, el discurso, el logos se va a imponer sobre la fuerza bruta, ¿cierto? Así pensaríamos, y de alguna manera todos pensamos eso, todos de alguna manera somos como ilustrados en el fondo y queremos pensar eso, que en la ley política no pensamos eso, que en la ley política vence, finalmente, no quiero hacer referencia fácil, pero se dijo, finalmente se va a demostrar quién mintió, quién dijo la verdad, finalmente por los argumentos vamos a ganar esta coyuntura política. Es una confianza en la palabra, en la ilustración típicamente iluminista, ¿no? Vean en la página 17, acuérdense, Echeverría, no es por trasladar al autor, pero Echeverría leyendo a San Simón, a Giuseppe Mazzini, no. El valor de la palabra, es la palabra lo que va a vencer la tiranía. ¿Cómo habla el unitario? Todo el mundo marca esto, mientras los federales son unas bestias obscenas, muy alegres de sí mismas, con muchos chistes, ¿no? El federal es más retraído en lo corporal, pero claro, tiene un discurso que los federales no tienen. Vean en la página 17, me parece que no exagero con esa oposición entre cuerpo y discurso en el unitario. Dice el narrador en la 17, el joven, en efecto, estaba fuera de sí de cólera. Todo su cuerpo parecía estar en convulsión. Su pálido y amoratado rostro, su voz, su labio trémulo, mostraban el movimiento convulsivo de su corazón, la agitación de sus nervios. Aquí me apoyo en Cohen. Vean que la fuerza que el unitario tiene no sale, no se manifiesta. Todo eso lo dice Cohen y es un lindo dato del texto. Él tiene fuerza, pero la fuerza está contenida, hasta muere de eso, ¿no? Vean que la fuerza, el movimiento convulsivo del corazón, la agitación de los nervios, pero no se manifiesta, no se manifiesta como en el toro. Es una fuerza que está contenida. Sus ojos de fuego parecían salirse de la órbita, pero no se salen. Su negro y lacio cabello se levantaba erizado, ¿no? Es el pelo el que se levanta, nada más. Su fuerza va hasta donde va su pelo. Su cuello desnudo y la pechera de su camisa dejaban entrever el latido violento de sus arterias y la respiración anhelante de sus pulmones. Vean todo eso, ¿no? Es como una máquina que tiene fuerza pero que está contenida en su fuerza, ¿no? Es como el toro, podemos decir en la lectura, si leemos esto como un cuento, o sea, tratando de buscar analogías, etc. Es como el toro cuando está en el barro, ¿no? Que estaba contenido. La gran diferencia es que el toro logra salir, y el unitario no. Tiembras, le dijo el juez. Y esto es lo inverosímil, que en una situación así el unitario diga, de rabia, porque no puedo sofocarte entre mis brazos. No sé si aprecian el tono en español, ¿no? Pero mientras los unitarios hablan por consignas, por lemas, obscenidades, chica pero gorra, son bestias. Este habla con un registro de lengua totalmente peninsular, castizo, español, ¿no? ¿Tendría fuerzas y valor para eso? Tengo de sobra voluntad y coraje para ti, infame, le dice, ¿no? Le responde como si estuviera todavía desde lo alto del caballo, ya no está desde lo alto del caballo. Sigue hablando como un héroe ilustrado de las luces. A ver las tijeras de Tuzán mi caballo, túcenlo a la federala, ¿no? Los unitarios usaban
patillas, que esa barba aquí como dos lengüetas, ¿no? Y los federales no, entonces lo van a afeitar, porque claro, no toleran los federales que una persona se inmiscuyera en su territorio con esas marcas de ser unitario. 2 hombres le asieron, uno de la ligadura del brazo, otro de la cabeza, y en un minuto cortaron la patilla que cobraba toda su barba por bajo, con risa estrepitosa de sus espectadores. A ver, dijo el juez, un vaso de agua para que se refresque. Después se lo tira, ¿no? Y él responde, uno de hiel te daría yo beber, infame. O sea, todo lo que le puedo decir a los federales, infame. Un registro totalmente elevado de la lengua. ¿Cómo sigue la discusión cuando él responde todo? ¿No temes que el tigre te despedace? Lo prefiero a que maniatado me arranquen como el cuervo una a una las entrañas. ¿Por qué no lleva luto en el sombrero por la heroína? Porque lo llevo en el corazón por la patria que vosotros habéis asesinado, infames, ¿no? Sí. Le da razones para su oposición política, da argumentos, ¿no? En un registro de lengua elevado. Ya a esta altura del partido, consúltenos con la gente de lengua, nadie hablaba en la Buenos Aires con vosotros, sos, etc. Pero seguía mantenido en el registro, esto es importante para pensar la gauchesca, ese registro de lengua peninsular seguía en el registro oculto de Buenos Aires, ¿no? Hasta las proclamas, si ustedes ven, leen los discursos de Simón Bolívar, de San Martín, todavía utilizan vosotros, vos, etc. Bueno, ¿qué quiero decir con todo esto, chicos? Decíamos, bueno, que a partir de la propuesta de Mallarey, la idea era encontrar ciertas contradicciones en la ideología liberal que podemos sospechar representada en el texto. Eso es lo que... Bueno, nada, eso, entre tantas cosas que se pueden hacer, una es eso. Digamos, pensar, o sea, salir de este pensamiento, la representación de la ideología es perfecta y la encuentro acá. Porque es muy fácil eso en el texto, es muy transparente. Y de hecho se puede hacer y se puede manifestar, etc. Nada es imposible. Pero por otro lado, además de esa pregunta, te podés hacer la pregunta, pucha, pero esa ideología que se representa en el texto no está muy bien representada. Muestra contradicciones, digamos, ¿no? Muestra aquello que un liberal desde el Senado de la Nación, que no existía todavía, desde la sala de representantes de la ciudad de Buenos Aires, no podría decir. ¿Cuáles son las contradicciones o los límites del liberalismo en este texto? Esa era la pregunta. Y para mí, bueno, qué sé yo, pensándolo, o sea, pensando en esa dilación, pensando en este toro que se escapa de ese cuadro de costumbre, ¿no? y entra en el cuento, yo creo que la pregunta que se puede hacer es hasta dónde la palabra, el discurso, las luces, como dice, está marcado el texto, eso que el narrador es educado, es las luces, es la razón, es la palabra, hasta dónde los argumentos, el discurso, el logos, que es como Echeverría construye al liberalismo, ¿no? Un liberalismo límpido totalmente, puede enfrentar a la fuerza y a la barbarie federal. O sea, si a la fuerza se la puede enfrentar solo con la palabra. O quizás lo que debe enfrentar Echeverría y los liberales románticos como él, porque este no es un Sarmiento, ¿saben? Echeverría no es un Sarmiento, no es un hombre de acción política y militar. Echeverría es un poeta romántico. Hay que pensarlo eso, ¿no? O sea, Echeverría es alguien convencido plenamente en las luces, ¿no? ¿Qué es lo que tendría que pensar Echeverría? Quizás, bueno, que quizás para combatir esa fuerza bestial de los federales, con la palabra quizás no sea suficiente, o quizás sea hasta inválido, quizás a la fuerza bestial y animal de los federales, son todos animales, vean, que entre un negro y un perro no hay mucha diferencia en el discurso del narrador, todo lo mismo, los federales son animales.
Los federales son animales, ¿no? Eso Hogan lo trabajan muy bien, ¿no? Hay un continuum entre el mundo animal y mundo de esta gentuza, de esta chusma, ¿no? Quizás los unitarios, los liberales, los iluministas tengan que ser también un tanto animales, ¿no? O sea, ¿por qué digo eso? Bueno, porque en definitiva, a partir de ahí deberíamos considerar por qué el texto insiste tanto, al menos para mí, es una lectura más como otra, tiene infinidad de lecturas, el Matadero, un texto, solo les coloqué un video, ¿no?, en el sistema, ¿no?, que decía lo que yo no dije acá, pero este texto se supone, o está planteado en el canon argentino como el texto fundador de la literatura argentina, tiene ese lugar canónico, ¿no? Bueno, entonces imaginen la cantidad de lecturas y de reescrituras que ha dado esto, porque en definitiva el Matadero es una pregunta por los sectores marginales, es una pregunta por la violencia de los sectores marginales, una pregunta por la politización de los sectores marginales, es una buena matriz inicial de alguna manera de cómo los sectores populares son vistos como animales, como negros. Además, digamos, de todo esto, como en cualquier historia de nuestros países, es recurrente. De algún modo podés leer este texto como La fiesta del monstruo, el texto que escribe Borges y Bioy Casares sobre el peronismo. El peronismo, de algún modo, va a ser visto como la barbarie federal. Pero volviendo, entre tantas lecturas que se pueden hacer de este texto, yo la pregunta que le hago es ¿por qué insiste tanto con el tema de si el toro es toro y tiene huevo? ¿Qué sé yo? Porque me interesó ese aspecto de la cultura popular, porque realmente lo podés agenciar con cuestiones muy contemporáneas, ¿no? De género. ¿Por qué insiste tanto con el hecho de si sos macho o no sos macho? En definitiva, la pregunta que se hace con el toro es eso, si sos valiente o no sos valiente, por lo menos si sos macho o no sos macho. Si sos como un toro, ¿no? Y si no sos como un toro, si no sos como un macho, si no tenés huevo, bueno, si no tenés huevo sos un cobarde. Eso es cultura popular así, absolutamente contemporánea. Y vean, bueno, lo que se ha hecho siempre, pero estoy colocando acentos diferentes, nada más. Ven que mientras el toro y el unitario tienen analogías muy cercanas, que decir, los dos son desubicados en el matadero. ¿Qué hace ese toro en el matadero? Insisto, bueno, no sé, entró por equívoco. ¿Qué hacía el unitario en el matadero? También, un imbécil, entró por equívoco. Ningún unitario se metería en el matadero. La gran diferencia que hay en ese sentido, porque mientras que el toro es muerto, digamos, ¿no? Y queda muy claro, le sacan los huevos y lo muestran, dice, este era indomable, era fiero porque tenía huevos, era un macho de verdad. Bueno, en ciertas lecturas, que son las que a mí me interesa leer el texto porque me parece que lo hace mucho más contemporáneo, el unitario es feminizado, absolutamente, eso que yo les decía la frase pasada. Bueno, en el video que yo les coloqué en el sistema, es un video muy bueno. ¿No han visto el videito en el sistema? Bueno, véanlo, es una... ¿Tú lo viste? No. Es una cosa muy sencilla. Era de una pequeña serie que hacía la televisión pública argentina sobre diferentes libros canónicos de la literatura argentina. Y este capítulo de esta serie que se llama Los libros perdidos es sobre el matadero. Entonces todo muy informal y está dirigido para un público amplio. Pero tiene imágenes de mataderos contemporáneas, tiene cierto rescate de la iconografía del matadero del siglo XIX. Y lo que les quería decir que ahí aparece nada menos que Josefina Lurmer, que es una gran crítica argentina, sentada en un banco, en una fala, digamos, muy relajada. Y hablan así de generalidades del matadero, pero Lurmer dice, algunos creen que el unitario va a ser violado, dice. Yo no creo eso, dice Lurmer, yo creo que es una tortura, que lo van a torturar, ¿no? Bueno, la violación no deja de ser una tortura, ¿no? Sí.
Pero bueno, es verdad que es relativo si tú entiendes esto como una violación o no. Y la luz me dice, hay algunos que creen que es una violación. Ahora, para la lectura que yo les propongo a ustedes, viene muy bien pensar que es una violación, ¿no? Y hay elementos para eso. Fíjense en la página 16, cuando ya han arrastrado al unitario a la casilla, ¿no? Hay un juez ahí de todo lo que trabaja Coan. No crean que esto no es una legalidad, es todo legal. Lo peor es que es todo legal. ¿Por qué es todo legal? Bueno, porque estamos bajo el gobierno de Rosas, pero es legal esto, ¿no? Y ahí las diferentes voces dicen qué van a hacer con el pobre unitario, con el pobre diablo, como se dice, ¿no? Una voz dice, vean esas voces que aparecen al final de la página 16. A ti te toca la resbalosa, gritó uno. ¿Saben lo que es la resbalosa? Yo les coloqué un texto en el sistema de un poeta gauchesco, Ascasubi. El nombre de ese poema gauchesco es La Resbalosa, con F, ¿no? Pero se trata de lo mismo. Se trata de una práctica de la mazorca, que como yo le expliqué la clase pasada, era la policía secreta de Rosas, podemos decirlo así, ¿no? De forma un tanto anacrónica. En verdad era una sociedad que fue fundada por la mujer de Rosas, esta que aquí es mencionada, Escurra, ¿no? En un momento de lucha política interna entre los propios rosistas, crea una sociedad de fieles federales que son más fanáticos de Rosas que el propio Rosas, ¿no? En la mazorca, yo ya le expliqué. Y una de las prácticas de la mazorca era tocar un violín, ¿no? Y mientras tocaban ese violín, digamos, con ciertos compases gauchescos, el unitario o el oponente político era degollado. La muerte del federalismo es siempre por degollamiento, ¿no? Y mientras le salía la sangre, es así, es todo muy violento, mientras le salía la sangre, parecen que las personas cuando son degolladas de esa manera empiezan a tener una serie de convulsiones muy fuertes, y comienzan a resbalar en la propia sangre. Mientras la persona tiene convulsiones y comienza a resbalar en la propia sangre que le sale del cuello, los federales le tocan el violín y bailan con esa persona. Es una práctica de tortura, está descrita en las caras de horror en La Resbalosa, y la expuse también porque siempre es bueno cuando es poesía o leerla en voz alta o escucharla. Le puse a Arturo Carrera, un gran poeta argentino, leyendo La Resbalosa, ¿no? Está muy bueno. Bueno, anticipa la gauchesca. Esta es la gauchesca del lado unitario, la gauchesca que muestra la barbarie de los federales, ¿no? Entonces, ¿qué le dice una voz? A ti te toca la resbalosa, gritó uno. Le quieren tocar el violín y degollarlo y que la persona resbale en su propia sangre. Encomienda tu alma al diablo. Y miren lo que dice está furioso como toro Montaraz, ¿no? Cae de hecho esa analogía con el toro, ¿no? Pero fíjense lo que dice ya le amansará el palo. ¿Qué es amansar el palo? ¿Por qué interviene el palo, que es algo fálico? Otro dice, es preciso sobarlo, ¿no? Eso también, otra práctica que se dice en La Resbalosa de Ascasubi, que luego de muerto, la piel del unitario era arrancada, y con la piel arrancada se la sobaba, o sea, se la alisaba, etc., y se la utilizaba para el rebenque de los caballos. Es la barbarie, chicos, esto. Es la barbarie federal, ¿no? Ahí toda la cuestión. Esto es nada más que representación literaria. Hay elementos históricos que prueben que estas prácticas eran realmente tan crudas como dice la literatura, como dicen los unitarios. Bueno, chicos, esto es parte de la discusión histórica. No me voy a meter
Con eso, ahora, la representación que hacen los unitarios liberales, los liberales unitarios de los federales, esta serie de violencia bárbara, ¿no? Ya le amansará el palo, es preciso sobarlo, por ahora verga y tijera, ¿no? Verga, que bueno, es el genital de un toro, otra vez, digamos, muchas veces utilizado, como les decía en la clase pasada, para el mango, ¿no? De un cuchillo, ¿no? Eso es muy típico, había mangos o facas o facones, como se dice en la gauchesca, y el mango era de verga de toro. Pero bueno, la palabra es obscena hasta hoy, digamos. Por ahora verga y tijera, la tijera también será para afeitarlo, si ya lo afeitaron, ¿no? Puede ser para cortar los testículos, digamos, ¿no? O sea, obviamente que el texto no lo dice, el texto solamente da estos indicios, digamos, que no son nada opacos, por otro lado, qué sé yo. Sino la vela, dice esto. ¿Qué hace una vela acá? Digamos, son típicos objetos fálicos, ¿no? Y mejor será la mazorca, dice otro. Ya le expliqué, la mazorca. Entonces, chicos, entre la verdad, entre la mazorca, la vela, la verga y el palo, a mí realmente no me quedan muchas dudas de lo que le va a pasar al pobre unitario, que por otro lado es atado de costas, digamos ustedes, de espalda, con las piernas abiertas sobre una mesa, es decir, con el culo al aire. Es decir, es muy, o sea, que no se dice de forma tan transparente en el texto. Pero hay elementos para decir que es una violación. Tampoco será tan importante si es una violación o no, porque en definitiva es una tortura, es una afrenta, es de todo tipo. Ahora, pensándolo como una violación, te permite agenciar mejor con el toro, con toda la historia de los huevos del toro. O sea, mientras que el toro es un macho, ahí está la cosa, a este te lo ponen de espalda en una mesa y lo van a violar. Fíjense en la página 18, hacia el medio, dice, abajo los calzones, los pantalones, ¿no? A ese mentecato cajetilla, lo de cajetilla era la forma en que se referían a los unitarios, y a nalga pelada, denle verga, bien atado sobre la mesa. Esa frase es bastante transparente, digamos, con el culo al aire, que le den verga atado sobre la mesa. Bueno, nada, y todo. Yo te decía, bueno, que es ubicar al unitario en una posición de afrenta masculina, y es ubicar al unitario en un lugar femenino, yo decía, la clase usualmente femenino, por más que haya hombres violados, la imagen simbólica de eso es la mujer afrentada por el hombre, ¿no? Es eso. Es colocar al unitario como una mujer que es violada, ¿no? Y frente a eso, es interesante leer, lo rescata Cohen y todos los críticos, cómo muere el unitario. Porque obviamente que Echeverría, el narrador liberal unitario que está atrás de esto, no va a permitir que los federales, como se siguen cantando en la cancha, lo cojan al unitario. No, no puede permitir eso. No, llega hasta el borde de la violación, pero luego el unitario se muere por sí mismo. Una muerte bien romántica. Fíjense en la página 18, él dice, fíjense cómo está este hombre, ¿no? Apenas articuló esto el juez, 4 sayones salpicados de sangre suspendieron al joven y lo tendieron largo a largo sobre la mesa, comprimiéndoles todos sus miembros. Él dice, es muy inverosímil, ¿no? Primero degollarme que desnudarme, infame canalla. En vez de comenzar a gritar, sigue hablando. Este hombre no sale nunca del discurso. Eso es lo interesante, ¿no? ¿Y qué hacen los federales? Atáronle un pañuelo por la boca y empezaron a tironear sus vestidos para desnudarlo. Encogíase el joven, pateaba, hacía rechinar los dientes, tomaban ora sus miembros la flexibilidad del junco, ora la dureza del fierro,
y atención, y su espina dorsal era el eje de un movimiento parecido al de la serpiente. Toda la fuerza, como antes, ¿no?, está contenida en el propio cuerpo, no puede manifestarse porque está atado. Pero incluso cuando no estaba atado, esa fuerza tampoco pudo salir, ¿no? Todo queda en la columna, en los pulmones, en el corazón. Gotas de sudor fluían por su rostro, grandes como perlas. Echaban fuego sus pupilas, su boca espuma, como el toro, si se acuerdan. Y las venas de su cuello y frente negreaban en relieve, atención, sobre su blanco cutis, como si estuvieran repletas de sangre, ¿no? O sea, la sangre contenida, ¿no?, que no puede salir, la furia que no puede salir. Bueno, quería terminar, mi propuesta era esta, ¿qué sé yo? Era para movilizar el texto. Si Triglav decía usted todo cambia desde la escena del niño degollado, ¿cierto? Y es verdad que todo cambia desde la escena del niño degollado, porque es verdad que el narrador se pone más serio. Cuando ustedes lo ven, la primera parte del texto es más pintoresca, hay más ironía, ¿no? Y desde la escena del degollamiento del niño federal, el narrador se pone más serio, dice. Y es verdad, hay menos ironía y la palabra es más directa del narrador. Ya no hay tanto juego con la palabra, es como que va diciendo directamente lo que ocurre. Piensen lo siguiente, que mientras que hay una analogía fuerte, si ustedes lo quieren pensar así, entre el toro y el unitario, pero mientras la fuerza del unitario queda contenida, no se puede manifestar, que es algo que lo feminiza en última instancia, fíjense que el toro da rienda suelta a esa fuerza, se escapa, por más que pierde, después acaba tan mal como el unitario, pero logra escapar. ¿Y qué pasa cuando se escapa? Eso es lo interesante, eso es lo que yo pensaba, a mí me permite crear una lectura más orgánica, si es que eso es interesante. ¿Cómo ubicar la escena del degollamiento del niño federal? Es el toro el que mata al niño federal, eso es lo interesante. Es la fuerza incontenible del toro la que degüella al niño. Lo mata de una forma que es típicamente federal, como dicen Cohen, que es el degollamiento. Entonces, bueno, qué sé yo, la lectura que podremos hacer, entre tantas lecturas que se pueden hacer de El matadero de Echeverría, es un poco esa, chicos, chicas, es no la intencionalidad del autor, no rescatarlo. Echeverría quiere decir esto, porque en definitiva lo que quiso hacer Echeverría está muerto y ni él lo sabría, ¿no? Obviamente que el texto construye una alegoría política muy fuerte, ¿no? Pero lo interesante es ver cómo de alguna manera en el juego literario, digamos, en la construcción de este cuento, entendiendo por juego literario que llegó, por ejemplo, la construcción de una analogía, lo cual le da al texto una economía muy particular, que es muy transparente. Vean lo que le pasa al toro, vean lo que le pasa al unitario. Está escrito de tal manera en que eso crea, lo que decía Aristóteles, un mito, crea una narrativa, puede contar algo en base a analogía. Verdaderamente hay un relato ahí. Bueno, es un relato obvio, pero vean que dentro de ese relato obvio se está diciendo algo que quizás sea contradictorio. Mientras que el narrador se ubica, como dice aquí, ¿no? Los federales son los de verga y puñal, son los salvajes, los carniceros, los ladrones, los degolladores, y el narrador es el patriota ilustrado, amigos de las luces y de la libertad. Si compramos la analogía de que el unitario es como el toro acaba matando a un niño federal. O sea, una muerte absolutamente injusta porque es un niño. Vean que el toro no le corta el lazo a Matarife o a alguno, no. El lazo le corta la cabeza a un inocente, ¿no? Y se la corta a la manera federal. Podríamos leerlo o no, pero podemos leerlo. Bueno, esa es la fuerza que el unitario no tiene. Para oponerse al mundo federal,
tenemos que ser animales como un toro, tenemos que ser completamente animales como un toro. El federalismo solo va a acabar, Rosa va a acabar solamente cuando tengamos la misma fuerza que tienen los federales. Y de hecho, el registro histórico es ese, porque ¿cómo es vencido Rosa? Rosa es vencido con un ejército, el de Urquiza, bueno, que era tan animal, ¿ustedes qué? Como es tan animal cualquier ejército, y más un ejército de una guerra civil, ¿no? Gobernados por caudillos, por personas que siquiera eran soldados profesionales. Ustedes piensan que los unitarios, el ejército unitario era más civilizado que el ejército federal, digamos. Bueno, pero todo eso Echeverría todavía no lo sabía, está escribiendo en la cúspide de las fuerzas de los federales. Quizás podamos leer así, ¿no? Como la creencia liberal en las luces encuentra su límite. Ese límite es ¿por qué el texto habla tanto de la fuerza? Quizás lo irreconocible no es solamente una cuestión de fuerza, ¿no? De palabra, ¿no? Bueno, no sé, era para movilizar el texto de alguna manera. Bueno, faltan algunos minutos, yo que se quieren ir y que es un esfuerzo haber venido acá. Pero, ¿tienen alguna pregunta del texto, digamos, como para cerrar la clase? ¿O han pensado, antes de que entrar con Sarmiento, el lunes seguimos con Sarmiento, mejor me parece no introducir ya que faltan escasos 7 minutos y es viernes? Pero, chicos, chicas, ¿hay alguna pregunta del texto que quede como...? Porque tengo un texto con muchas referencias, digamos, bueno, tienen la oportunidad. ¿O se le ha ocurrido otra lectura a partir de lo de Coban? En fin, ¿qué me dirían de este texto? Me impresionó un poco fue su muerte, porque no me parece muy natural. No, es una muerte romántica. A veces las muertes románticas la gente se muere y no sabemos por qué. Este se muere de indignación, de alguna manera, claro, de rabia, de furia, de fuerza contenida y sobre todo algo moral. Se muere para que no lo violen. Juan dice algo muy interesante de todo eso, ¿no? Hay que pensarlo, que se les muere, dice. Y dice, en verdad los federales no querían matarlo, solo se querían divertir. Y es verdad que un federal dice, solamente nos queríamos divertir. Que a lo mejor lo violaban, pero lo dejaban vivo. No era la intención matarlo, pero claro, bueno, es inadmisible para el lado unitario, porque una afrenta que va, bueno, contra la dignidad masculina y por lo tanto contra aquello que está ligado a la dignidad masculina, que es la valentía. Entonces eso es como decir, estamos en condiciones de ser violados, eso es lo que está diciendo el texto, estamos en las peores condiciones, pero de alguna manera seguimos siendo valientes, ¿no? Solo tenemos que desatarnos, podría decir el texto, ¿no? Me parece el contrario de la historia del toro, porque el toro se liberta en el principio, sí. Y la muerte del unitario me parece... Claro, al toro... Su libertad también, claro. Cuando el chorro de sangre ya no está contenido. Pues, claro, la muerte del unitario es digna. La muerte del toro no. La muerte del toro es indigna, porque bueno, le muestran los huevos, le sacan la carne, ¿no? Este se muere para no tener el destino del toro, digamos. Sí. Piensen como pega acá, si van leyendo algo de Sarmiento, la introducción y los primeros capítulos, como el liberalismo rioplatense, el unitarismo, se cristaliza también alrededor de la dicotomía de la civilización y la barbarie. Piensen eso, porque en definitiva, cuando Echeverría escribe este texto, todavía no teníamos Facundo Civilización y Barbarie de 1845.
Facundo, y este texto es del 40, se dice, a lo sumo, entonces anterior. Pero vean cómo opera la ideología. Evidentemente la civilización está del lado del narrador y la barbarie está del lado federal. Ahora, vean también las diferencias. Cuando lean Sarmiento, este hombre de acción, pero es interesante porque Sarmiento, después de todo, al escribir eso que es el Facundo, que nadie sabe genéricamente lo que es, si es un libro de historia, un ensayo, una biografía, una autobiografía, bueno, ya discutiremos eso, no es tan dicotómico como Echeverría, porque Echeverría verdaderamente los federales son bárbaros y él es civilizado. Esta lectura a contrapelo que estamos haciendo es una lectura a contrapelo, es decir, que los civilizados también tienen que ser bárbaros, eso era la lectura que podríamos hacer, pero no es algo que aparece claro en el texto, ¿no? La idea de que los civilizados tienen que ser bárbaros, mientras que Sarmiento cuando analiza, cuando crea esa dicotomía, van a ver que es mucho más, no sé si relativista, pero bueno, de pronto los civilizados se apoyan en los bárbaros, de pronto los bárbaros no son feos y horribles como acá, sino que tienen ciertos aspectos de belleza. El gaucho es una cosa para Sarmiento estéticamente potable, políticamente no, pero estéticamente hay toda una cosa muy romántica puesta en el gaucho, mientras que esta gente que ni siquiera es vista como gauchos, pero dicen los proletarios del matadero, los suburbanos, pero en definitiva todas las características que tienen son como de los gauchos de la zona rural, es una lectura, no hay nada de belleza, no hay nada de sublime en los gauchos de Echeverría, en los suburbios, mientras que no hay nada de sublime en los gauchos de Echeverría, en los suburbios de Echeverría, mientras que cuando vos lees el Facundo de Sarmiento, sí, hay una figura muy sublime del gaucho. Acá es todo lo bajo, ¿no? Sí. Bueno, sí, lo podés leer así, una alegoría política. El último párrafo es eso, digamos, con la construcción de una alegoría política. Ahora, con esto respondemos la pregunta. Yo decía, bueno, aparte de leer ideológicamente el relato, te permite responder la pregunta, bueno, ¿por qué el relato se demora tanto, digamos, en construir esa alegoría, ¿no? Bueno, a partir de leer el cuento, a partir del cuadro de costumbre, podés entender los límites del propio liberalismo tal como era entendido por Echeverría, ¿no? ¿Por qué se demora? Bueno, esa demora es necesaria de alguna manera en esta lectura que le propongo para quizás decir por lo bajo, por lo no explícito, la necesidad de fuerza, relativizar la propia convicción sobre la fuerza de la palabra. Eso que es una convicción bien liberal y bien iluminista típica de Río de la Plata, ¿no? El toro surge del cuadro de costumbre. El toro surge del cuadro de costumbre, ¿no? O sea, esa necesidad de enmarcarlo, ¿no? ¿Qué sé yo? Obviamente, bueno, es un texto que podés ver como todo texto de muchos lados, bueno, pero bueno, es un texto plenamente ideológico, pero el trabajo literario sobre la ideología te hace repensar, digamos, las convicciones de esa ideología, ¿no? ¿Qué sé yo, chicos? Bueno, lo seguimos masticando, ¿no? El matadero de Echeverría, lean el texto de Coa, si pueden lean el texto de Citric. Pero bueno, la idea es seguir el lunes con Facundo, de Domingo Faustino Sarmiento. Lean la introducción, bueno, lean todo el libro si quieren, obvio, pero vamos a hacer referencia a la introducción y los dos primeros capítulos, ¿no? Bueno, gente, gracias por venir. Nos vemos el lunes entonces. Yo mañana repito esta clase. Muchas gracias.